Sea lo que usted es. Discípulo. Ellos dicen que el individuo está sujeto a los malos efectos de la ilusión, tales como la visión y el conocimiento limitados, mientras que Ishvara tiene visión y conocimiento omnipenetrante. También se dice que el individuo e Ishvara se hacen idénticos si el individuo desecha su visión y conocimiento limitado. ¿No debe Ishvara desechar también sus características particulares, tales como la visión y el conocimiento omnipenetrante? Ellos también son ilusiones, ¿no es verdad? Maestro, ¿es esa su duda? Primero deseche su propia visión limitada y entonces habrá tiempo suficiente para pensar en la visión y conocimiento omnipenetrante de Ishvara. Primero deshágase de su propio conocimiento limitado. ¿Por qué se preocupa usted de Ishvara? Él cuidará de sí mismo. ¿No ha recibido él tanta capacidad como tenemos nosotros? ¿Por qué debemos preocuparnos de si posee una visión y conocimiento omnipenetrante o no? Es en verdad una gran cosa si nosotros nos hacemos cargo de nosotros mismos. Discípulo, ¿pero Dios conoce todo? Maestro, los Vedas declaran que Dios es omnisciente solamente para aquellos que ignorantemente piensan de sí mismos que son personas de poco conocimiento. Pero si uno le alcanza y le conoce como realmente es, se encontrará que Dios no conoce nada, debido a que su naturaleza es la totalidad siempre real, independientemente de la cual no existe nada que conocer. Discípulo, ¿por qué las religiones hablan de dioses, cielo, infierno, etc.? Maestro, solamente para hacer que las personas se den cuenta de que corren parejas con este mundo y de que solo el sí mismo es real. Las religiones son de acuerdo con el punto de vista del buscador. Discípulo, ¿existen Vishnu, Shiva, etc.? Maestro, las almas individuales no son solamente los seres conocidos. Discípulo, ¿y sus regiones sagradas, Kailasa o Vaikunta, son reales? Maestro, tan reales como usted están en este cuerpo. Discípulo, ¿poseen una existencia fenoménica como mi cuerpo? ¿O son ficciones como el cuerno de una liebre? Maestro, ellos existen. Discípulo, si es así, deben estar en alguna parte. ¿Dónde están? Maestro, las personas que los han visto dicen que existen en alguna parte, de modo que debemos aceptar su afirmación. Discípulo, ¿dónde existen? Maestro, en usted. Discípulo, ¿entonces es solamente una idea que yo puedo crear y controlar? Maestro, todo es así. Discípulo, pero yo puedo crear puras ficciones, por ejemplo, el cuerno de una liebre, o solamente verdades a medias, por ejemplo, un espejismo, mientras que hay también hechos independientemente de mi imaginación. ¿Los dioses Ishvara o Vishnu existen así? Maestro, sí. Discípulo, ¿está Dios sujeto a la disolución cósmica? Maestro, ¿por qué? El hombre que se hace consciente de sí mismo trasciende la disolución cósmica y se hace liberado. ¿Por qué no Ishvara, que es infinitamente más sabio, más capaz? Discípulo, ¿existen similarmente los ángeles y los demonios? Maestro, sí. Discípulo, estas deidades, ¿cuál es su estatuto relativo al sí mismo? Maestro, Shiva, Ganapati y otras deidades como Brahma existen desde un punto de vista humano, es decir, si usted considera su sí mismo personal como real, entonces ellos también existen.
Lo mismo que un gobierno tiene sus altos oficiales ejecutivos que administran el gobierno. Así también los tiene el Creador. Pero desde el punto de vista del sí mismo, todos esos dioses son ilusorios y deben sumergirse dentro de la única realidad. Discípulo. Siempre que adoro a Dios con nombre y forma, me siento tentado a pensar si no estoy errado al hacerlo, de modo que esté limitado lo ilimitado, dando forma a lo sin forma. Al mismo tiempo siento que no soy constante en mi adherencia a la adoración de Dios sin forma. Maestro, mientras usted responda a un nombre, ¿qué objeción podría haber a que usted adore a Dios con nombre o forma? Adore usted a Dios con o sin forma hasta que usted sepa quién es usted. Discípulo, encuentro difícil creer en un Dios personal. De hecho, lo encuentro imposible. Pero puedo creer en un Dios impersonal, una fuerza divina que gobierna y guía el mundo, y sería una gran ayuda para mí, inclusive en mi trabajo de curar, si esta fe fuera aumentada. ¿Puedo saber cómo aumentar esta fe? Maestro, la fe es en las cosas desconocidas, pero el sí mismo es evidente por sí mismo. Inclusive el egoísta más grande no puede negar su propia existencia, es decir, no puede negar el sí mismo. Usted puede llamar a la realidad última por el nombre que usted quiera y decir que usted tiene fe en ella o amor por ella. Pero, ¿quién hay que no tenga fe en su propia existencia o amor por sí mismo? Esto se debe a que la fe y el amor son nuestra naturaleza real. Discípulo, ¿no debo tener alguna idea sobre Dios? Maestro, solamente mientras hay otros pensamientos en el corazón, puede haber un pensamiento de Dios concebido por la propia mente de uno. Solo la destrucción de ese pensamiento de Dios, debida a la destrucción de todos los demás pensamientos, es el pensamiento sin pensamiento, el cual es el verdadero pensamiento de Dios. Capítulo 20. Sufrimiento y moralidad. Las paradojas inherentes en las teorías teísticas han ocupado las mentes de los teólogos y filósofos occidentales durante siglos. Por ejemplo, si Dios es perfecto, ¿por qué hay mal en este mundo? ¿Por qué un Dios omnipotente permite el sufrimiento cuando tiene el poder de abolirlo en un instante? Ramana salía al paso de tales jeroglíficos, afirmando que el mundo, Dios y el individuo que sufre son todos invenciones de la mente. Todas las religiones primero postulan tres principios, a saber, el mundo, el alma y Dios. Decir que solo un principio aparece como los tres principios, o que los tres principios son siempre tres principios, es posible solamente mientras existe el ego. En lugar de atribuir el sufrimiento a las consecuencias de las acciones erróneas o la voluntad de Dios, Ramana enseñaba que surge solamente debido a que nosotros imaginamos que somos individuos separados, interactuando unos con otros y con el mundo. Decía que las acciones erróneas conllevan el sufrimiento y que por lo tanto han de ser evitadas, pero ellas no son su causa original. Es la mente la que crea la ilusión de la separación y es la mente la que sufre las consecuencias de sus invenciones ilusorias. El sufrimiento es así un producto y una consecuencia de la mente discriminativa. Cuando se elimina la mente, se encuentra que el sufrimiento es no existente. Muchos interlocutores podían adherirse a esta idea sobre un nivel individual, pero encontraban difícil aceptar que todo el sufrimiento en el mundo existía solamente en la mente de la persona que lo percibía. Ramana era completamente inamovible sobre esto y decía repetidamente que si uno realiza el sí mismo, sabrá que todo sufrimiento, no solo el propio de uno,
es no existente, llevando esta idea hasta su conclusión lógica. Ramana decía a menudo que la vía más efectiva de eliminar el sufrimiento de otras personas era darse cuenta de sí mismo. Este punto de vista no debe interpretarse en el sentido de que Ramana animaba a sus seguidores a ignorar el sufrimiento de las personas. Sobre un nivel más pragmático decía que antes de la realización de sí mismo, uno debe aceptar la realidad del sufrimiento de las demás personas y dar los pasos para aliviarlo siempre que uno se cruce con él. Sin embargo, también señalaba que tales acciones reparadoras solo serían espiritualmente beneficiosas si se hacían sin el sentimiento de que otras personas menos afortunadas que yo están siendo ayudadas y sin el sentimiento de que yo estoy haciendo estas acciones. En conjunto, la cuestión de lo que se debe o no se debe hacer en el mundo era de poco interés para Ramana. Mantenía el punto de vista de que todas las ideas convencionales sobre lo justo y lo injusto eran juicios de valor hechos por la mente, y que cuando la mente cesa de existir, las ideas sobre lo justo y lo injusto también cesan. Debido a esto, raramente hablaba sobre los cánones morales convencionales, y siempre que era presionado para que diera una opinión sobre ellos, usualmente eludía la respuesta, diciendo que la única acción justa es descubrir el sí mismo. Discípulo, ¿cuál considera usted que es la causa del sufrimiento del mundo? ¿Y cómo podemos ayudar a cambiarlo como individuos y colectivamente? Maestro, realice el sí mismo real. Es todo lo que se necesita. Discípulo, en esta vida rodeada de limitaciones, ¿podemos realizar alguna vez la felicidad del sí mismo? Maestro, esa felicidad del sí mismo está siempre con usted y usted la encontrará por usted mismo, si la busca asiduamente. La causa de su miseria no está en la vida fuera de usted, está en usted como el ego. Usted se impone limitaciones a usted mismo y después pugna vanamente por trascenderlas. Toda la infelicidad se debe al ego. Con él vienen todos sus trastornos. ¿De qué le sirve a usted atribuir a los aconteceres de la vida la causa de la miseria, la cual está en realidad dentro de usted? ¿Qué felicidad puede usted obtener de las cosas exteriores a usted mismo? Y cuando usted la obtiene, ¿cuánto puede durar? Si usted niega el ego y lo abraza ignorándole, usted será libre. Si usted le acepta, él le impondrá limitaciones y le arrojará a usted en una vana lucha para trascenderlas. Ser el sí mismo que usted realmente es el único medio de realizar la felicidad que es siempre suya. Discípulo, si de verdad no hay ni esclavitud ni liberación, ¿cuál es la razón de la experiencia actual de alegrías y de aflicciones? Maestro, parecen ser reales solamente cuando uno se aleja de su naturaleza real. No existen realmente. Discípulo, ¿se ha creado el mundo para la felicidad o la miseria? Maestro, la creación no es ni buena ni mala, es lo que es. Es la mente humana la que pone toda suerte de construcciones sobre ella, viendo las cosas desde su propio ángulo e interpretándolas del modo que convenga a sus propios intereses. Una mujer es una mujer, pero una mente la llama madre, otra hermana y otra tía, y así sucesivamente. Los hombres aman a las mujeres, odian a las serpientes y son indiferentes a las hierbas y a las piedras junto al camino. Estos juicios de valor son la causa de la miseria en el mundo. La creación es como un árbol. Los pájaros vienen a comer su fruto o a cobijarse bajo sus ramas. Los hombres se refrescan a su sombra, pero algunos pueden también ahorcarse en él. Sin embargo, el árbol continúa llevando su apacible vida,
desinteresado e inconsciente de todos los usos que se le dan. Es la mente humana la que crea sus propias dificultades y después pide socorro. ¿Es Dios tan parcial como para dar paz a una persona y aflicción a otra? En la creación hay sitio para todo, pero el hombre se niega a ver el bien, lo saludable y lo bello. En lugar de ello, siempre está quejándose, como el hambriento que se sienta junto al plato sabroso y que en lugar de tender su mano para satisfacer su hambre, continúa lamentándose. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios o del hombre? Discípulo, si Dios es todo, ¿por qué el individuo sufre por sus acciones? ¿No son las acciones por las cuales se hace sufrir al individuo suscitadas por Dios? Maestro, el que piensa que Él es el que hace es también el que sufre. Discípulo, pero las acciones son suscitadas por Dios y el individuo es solo un instrumento. Maestro, esta lógica se aplica solamente cuando se sufre, pero cuando se goza. Si la convicción prevalece siempre, entonces no habrá ningún sufrimiento. Discípulo, ¿cuándo cesará el sufrimiento? Maestro, no hasta que se pierda la individualidad. Si tanto las acciones buenas como las malas son de Dios, ¿por qué piensa usted que solo el disfrute y el sufrimiento son de usted? El que hace el bien o el mal también disfruta el goce o sufre el dolor. Déjelo estar y no sobreimponga el sufrimiento sobre usted mismo.